Muy bien, y en esta mañana, en este tiempo de reunión, en este tiempo donde tenemos para, bueno, compartir en un ratito nada más el mensaje tal cual lo hemos estado anunciando, está con nosotros David, el pastor David Conde, desde allí, desde Vigo, desde España, de la Iglesia Unida, y la verdad que es un placer tenerlo con nosotros. En un rato nada más vamos a estar escuchando su mensaje, Dios es fiel. Así que bueno, en un ratito vamos a escucharlo. Pero lo tenemos en este tiempo, David. Buenos días para nosotros, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, muy bien. Es verdad que aquí es de tarde, pero muy buenos días a todos vosotros, los que nos escucháis. Bueno, la verdad que debemos agradecer también a José Silva, que fue también parte de la conexión para poder llegar a ti. Y nada, queremos aprovechar este tiempo para poder saber quién es David Conde, que sabemos que está en el ministerio de un hermano que apreciamos mucho, que ha estado aquí en Uruguay también como Pérez Millo, y la verdad que Samuel ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Entonces, la verdad que es un placer tenerte en esta mañana y por supuesto, bueno, conocer de David. ¿Quién es David? Ajá. Bueno, pues deciros que yo soy, en primer lugar, esposo de Poliana, y por ahí a mí me surgen lazos con Latinoamérica. Poliana es brasileña y ya desde hace años pues estamos casados, y muchas veces viajo con ella pues a Brasil y bueno, pues enamorado de toda esa tierra, de todo ese inmenso continente tan lleno de naturaleza y de paisajes hermosísimos. En Uruguay no tuve aún la oportunidad de estar, estuve en Paraguay, estuve en Argentina, no, estuve en la frontera, pero desde la frontera veía Argentina porque estaba en Foz de Iguazú. Entonces es una tierra que me encanta. También creo que comparto alguna pasión por el asado. No sé si el asado es más argentino o uruguayo, pero de verdad que ahí también compartimos la misma afición por la gastronomía. Galicia, mi tierra, es una tierra de una gastronomía de mucho nivel y que tiene muy buena carne, pero que tiene también muy buen pescado y mariscos, que voy a decir. Entonces, por un lado soy marido de Poli, y por otro lado también soy pastor de la Iglesia Unida de Vigo, pastor de jóvenes y pastor de evangelización desde hace 12 años. Hace 12 años completé mis estudios en el seminario en Madrid, en un seminario bautista, y cuando terminé justo mis estudios, la Iglesia Unida estaba comenzando su andadura, y me llamaron por teléfono. Me contaron cuál era la idea y el proyecto. Orando me pareció del Señor, me uní a él, y desde ese momento pues no dejé de aprender, no dejé de disfrutar del seminario que supone tener cerca a pastores como Samuel Pérez Millos y a Juan Marcos. Entonces, para mí eso era una gran oportunidad, pero también he visto que aquí era donde el Señor quería utilizarme, y a mí me encanta tener un pastorado a largo plazo, y entonces pues llevo aquí ya desde que salí del seminario, creo que desde el 2008, 12 años va para 13 años. Uh-huh. Y además, una cosa muy curiosa es que yo soy de Vigo, soy pastor en Vigo, y soy además un pastor de la propia tierra, de la propia cantera, igual que Samuel Pérez Millos, y el tercer pastor, Juan Marcos, aunque no es de Vigo, también es gallego. Entonces se da una situación muy curiosa. No es típico que las iglesias pues puedan contar con un equipo pastoral que sea de la propia tierra. Uh-huh. Lo que te puedo adelantar. Ahora también me irás preguntando otras cosas. Sí, no, es importante, y lo que destaco también, la juventud, ¿no? Creo que también en los tiempos que lleva ser un pastor joven, también favorece, ¿no? Por el hecho de también acercarse, como tú decías, al tema de los jóvenes, a los adolescentes. En muchas de las predicaciones que he escuchado te referís mucho a los adolescentes, ¿no? El tener la comunicación importante con ellos, los niños, etcétera. Bueno, aún todavía los niños no han llegado a vos, propios, como decía, así como tú has dicho, pero digo, es importante, ¿no? El hecho de tener esa juventud
de ser un pastor joven para poder enfrentar las diferentes, de los diferentes desafíos? Fíjate, yo cuando hablamos de esto, para mí es, bueno, no tanto sorprendente, yo engaño un poco porque tengo 45 años. Eso, joven. Y la gente, sí, pero a la gente cuando me ve aparento menos. Yo creo que es por contagio de los jóvenes, pero por vivir tan cerca de ellos. Pero sí, para mí fue sorprendente. Yo cuando me convertí desde el inicio de mi vida como creyente, sentí una pasión por la evangelización muy fuerte, muy grande. Desde las primeras semanas de convertido yo ya pues me destacaba en esto, por dar testimonio, por compartir. No tenía tanta pasión por los jóvenes, no tenía tanta inquietud por los jóvenes, tenía pasión por predicar, por evangelizar, y Dios fue dándole un giro a mi función ministerial y me fue enfocando en los jóvenes. Sobre todo cuando llegué al seminario, allí pues tuve que ejercer un ministerio juvenil a nivel nacional. Y la verdad es que no entendía por qué, no fueron nunca mi carga hasta que llegué al seminario. Y a partir de que empecé a trabajar con jóvenes, empecé a descubrir una cosa, y yo creo que con ello a veces pues no sueno del todo bien, pero creo que esto es algo en lo que debemos de reflexionar, porque muchas veces tratamos a los jóvenes como la iglesia del futuro, y yo creo que no es así. De hecho, cuando empecé a trabajar con los jóvenes, me empecé a dar cuenta de algo. Cuando alcanzamos adultos y los adultos se convierten, esto es maravilloso y es algo muy, muy necesario, pero es verdad que el adulto a los 40, a los 50 años, cuando se convierte, ya ha gastado la mayor parte del potencial de su vida viviendo a su manera, tomando decisiones equivocadas, erróneas, y ahora pues con 40, con 50 años Dios les salva y es algo maravilloso, y ellos empiezan a servir en la iglesia y Dios los transforma y son una enorme bendición y son unos pilares preciosos en la iglesia. Pero cuando influimos en los jóvenes en esa etapa de los 14, 15 años, cuando esos jóvenes de verdad tienen una experiencia con Dios a esa edad, tienen todo el potencial de su vida para gastarlo en la obra del Señor. Y cuando ellos a los 16, 17 años toman una decisión por el Señor y se lo toman en serio y se plantean a qué se quieren dedicar y se plantean cómo se quieren casar o con quién se quieren casar delante del Señor, esto es un arma tan poderosa que a uno le asombra. De hecho, pues yo cuando llegué aquí empecé a trabajar con 5 o 6 jóvenes y ahora ellos son los líderes de jóvenes, y no solo los líderes de jóvenes, son los líderes de la iglesia. Y yo creo que fue por esto, por ese trabajo en su etapa adolescente. Y cuando hablo de jóvenes me refiero también a los niños. Los niños son esponjas, lo sabemos. Uh-huh. Cuando tenemos ahí un buen trabajo con ellos, ellos también van a empezar a alinear sus vidas y a orientar sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, y es un trabajo que a largo plazo da unos frutos extraordinarios. Por eso yo siempre digo que la iglesia tiene que abrir los ojos a los ministerios infantiles y juveniles, porque no son ministerios de segunda categoría, todo lo contrario. Yo diría que si hay ministerios importantes dentro de la congregación, deberían de ser los ministerios entre las nuevas generaciones. Entonces, ahí queda eso. A veces parece que subestimo a los adultos, nada que ver, pero a veces la iglesia subestima a las nuevas generaciones y a mí me parecen estratégicos dentro de la iglesia y dentro de la obra del Señor. ¿Cómo enfrentó la iglesia esta situación? ¿En qué los afectó o tal vez en qué los fortaleció a ustedes con respecto a esta pandemia, donde llegó un momento dado que hubo que cerrar las puertas y pasar tal vez a lo virtual? ¿Cómo han vivido ustedes esto? Pues de verdad que creo que como todos, buscando al Señor y buscando que Él nos orientase, solo nuestra iglesia era una iglesia que ya por este hecho de haber incorporado a jóvenes en áreas de la iglesia, pues
habíamos avanzado en cuanto a la tecnología ya, aunque no emitíamos en streaming en directo, sí teníamos equipamiento para grabar, ya grabábamos y emitíamos la predicación a través de YouTube. Entonces en eso ya teníamos un camino andado, aunque solo teníamos creo que una cámara en un principio. Y otra cosa de las que como iglesia también habíamos avanzado era en estructurar la iglesia en grupos pequeños. Porque una iglesia grande al final es muy difícil conservar ese ambiente de confianza y de familia. Entonces habíamos entendido que a la vez que crecíamos teníamos que achicarnos, teníamos que hacer grupos pequeños y teníamos esta estructura. Entonces cuando empezó la pandemia tuvimos que empezar a reinventar o canalizar toda nuestra actividad a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues rápidamente empezamos a emitir en streaming el culto y también los grupos pequeños pues empezaron a funcionar a través de la conexión de Zoom. De esa manera la actividad y el servicio de la iglesia, la atención de la iglesia estuvo muy presente, pero en realidad yo creo que ya tú mencionabas eso, es que congregarse a través de las nuevas tecnologías era muy complicado. Había gente que lo aguantaba, pero había muchísima gente que le superaba. Yo recuerdo que había conexiones de Zoom que tardábamos 1 hora en estar conectados y al cabo de 1 hora empezábamos a compartir algo, pero la gente no aguantaba. Así que eso fue algo con lo que aguantamos hasta ahora. Ayer fue sábado que nos permiten quitarnos la mascarilla al aire libre y cuando pues la distancia de seguridad nos lo permita. No es que nos han liberado definitivamente de las mascarillas, y es más, pues también ya hay algunas cosas por ahí que suenan a nuevos brotes y entonces, bueno, aún no podemos echar las campanas al vuelo. Pero eso fue una de las partes en las que tuvimos que reinventarnos, pero lo tuvimos fácil. La siguiente fue las decisiones que teníamos que tomar. Si aceptar, como nos permitía la legalidad, el tener nuestro derecho de reunión, aunque limitado, o ser muy prudentes y entonces mantener el servicio en línea y nada más. La verdad es que esto nos generó mucho debate. Dentro del liderazgo nos sentíamos muy responsables de todo, muy responsables de la salud espiritual de la congregación y muy responsables de la salud física de la congregación. Así que eso yo creo que fue uno de los grandes desgastes, porque no era fácil. Te sentías muy responsable en todas las decisiones y sabías que tenías que atender la vida espiritual de los hermanos, que ellos no se podían enfriar y que no se podían distanciar, pero a la vez tenías que ser muy prudente. Entonces dimos pasos valientes, pero a veces con mucha lucha interior. La verdad es que nosotros creo que llegamos a cerrar solo 4 domingos o 3 domingos en todo lo que ha sido la pandemia. Somos una iglesia privilegiada, tenemos unas instalaciones enormes, entonces todo lo que ha sido la presencialidad siempre se hizo de forma muy segura, todo el mundo con su mascarilla, reducimos el culto casi al 75% del tiempo y además pues no promovíamos el que la gente se quedase a charlar dentro del templo, y la gente se acostumbró rápido a hacerlo así, y de esa manera pues yo creo que igual el 70% de la iglesia ha estado reuniéndose, congregándose físicamente hasta ahora. Hay un grupo de personas que dejó de congregarse porque eran de alto riesgo o porque no estaban seguras, pero que ahora poco a poco están volviendo. Entonces, bueno, teníamos ya ciertas ventajas porque había cosas que ya habíamos adelantado, pero nos ha generado mucho desgaste
porque nos enfrentamos a todo un desafío y buscando mucho al Señor. Gracias a Dios, nuestra iglesia no ha tenido ningún brote, aunque se han enfermado algunos miembros de COVID, pero no hemos tenido un brote ni una situación clamorosa, ¿no? Entonces, agradecidos por esa parte y esperando que ahora todo sea cuesta abajo en cuanto a la desescalada y a la vuelta a la normalidad. Lo importante es saber que en todo este tiempo, David, Dios ha sido fiel, que es parte también de lo que, bueno, vamos a compartir en un ratito. No vamos a adelantar mucho, pero en un ratito ya vamos a escuchar tu mensaje. Queremos agradecerte, David, por el tiempo brindado en esta mañana para nosotros, el tiempo que has apartado también para compartir el mensaje, prepararlo y compartirlo con nosotros. Y bueno, esperamos que en alguna oportunidad te podamos tener aquí en Uruguay. No lo descarto. Pues, encantado, de verdad, y simplemente daros las gracias por la oportunidad de compartir con vosotros y también daros las gracias por la transferencia que nos habéis enviado en forma de esa familia que tenemos aquí, Silva Moleri, que son encantadores, son unos representantes y unos embajadores de vuestra iglesia que maravillosos, de verdad. Así que un saludo y que tengáis un gran domingo. Dios os bendiga. Bendiciones, un abrazo.